Durante la clase de hoy vamos a estudiar y conocer sobre la omnisciencia de Dios. Este es otro de esos atributos de Dios que son bien importantes, bien característicos de su naturaleza. Vamos a ver qué significa el hecho de que Dios sea omnisciente y cómo eso puede traer repercusiones para nuestro entendimiento de Dios y nuestra vida como cristianos. Seguramente ustedes ya han escuchado sobre la omnisciencia de Dios y muy seguramente saben de qué se trata. ¿Qué significa la palabra omnisciencia? Bueno, la palabra omnisciencia está derivada de dos términos latinos, omni, que significa todo, y ciencia, que significa conocimiento. Dios ha declarado a través de su palabra que Él es omnisciente, lo que significa que Dios sabe todas las cosas. Dios lo sabe todo. Y ante el hecho de que Dios sepa todas las cosas, quedamos estupefactos, quedamos asombrados por el hecho de que humanamente tenemos mucho que aprender y lo que sabemos realmente es tan poco comparado a lo que no sabemos. Alguien una vez dijo que si un hombre empezara a leer la Biblioteca Británica, es una biblioteca que queda en Inglaterra, es una biblioteca que tiene muchísimos, muchísimos libros, demasiados, miles de libros, y que si un hombre desde el día en que naciera empezara a leer y a leer y a leer todos los días sin descanso, día y noche, sin comer, sin tener tiempo ni siquiera de dormir, y si pasara toda su vida, un promedio de 70 años, leyendo y leyendo, no alcanzaría ni siquiera a leer una pequeña parte de toda la colección de libros que hacen parte de esa biblioteca. Pueden imaginarse lo inmensa que es esa biblioteca, pero imagínense aún más el hecho de que el conocimiento es muy vasto. El saber, la ciencia es gigante, es supremamente amplio. Y lo que nosotros sabemos realmente es tan poco comparado a lo que nosotros ignoramos. Alguien dijo una vez que todos nosotros somos ignorantes, solo que en diferentes cuestiones. Tal vez usted sepa de algún tipo de materia, de algún tipo de tema, más que otras personas. Tal vez usted estudió en la universidad, hizo una ingeniería, sabe tal vez de, eh, no sé, de máquinas, o tal vez es un abogado, estudió sobre las leyes, etcétera, etcétera. Y cada profesión se enfoca en conocer algo a profundidad. Pero realmente todos, hasta el más estudiado, hasta el hombre que tenga un doctorado, todos nosotros somos ignorantes en algunas cosas, o más bien diríamos en muchas cosas. Tal vez tengamos un buen conocimiento de algún tema, pero sobre otro tipo de cosas seguramente vamos a ser ignorantes. No podemos decir que sabemos todas las cosas. Hay personas que hablan hasta 7 o más lenguas. Imagínenselo. Saben alemán, saben hablar inglés, saben hablar portugués, español y saben hablar hasta unos 7 u 8 idiomas. Pero es imposible de que alguien diga que conoce o que habla todos los idiomas del mundo, porque eso es un conocimiento tan amplio y tan grande que nosotros no lo podríamos tener. Así que uno se desanima al pensar en eso. Wow, tanto conocimiento, tanto que ignoramos. Uno va a una biblioteca y encuentra muchos libros de muchos temas que son interesantes, pero uno sale de la biblioteca decepcionado porque solamente ha podido leer un libro entre los miles que hay y solamente ha podido estudiar sobre algún tema entre los muchos temas de los que quisiera saber. Así que realmente a fin de cuentas no sabemos mucho, no sabemos mucho y menos cuando consideramos nuestro conocimiento a la luz del conocimiento perfecto de nuestro Dios. El Señor declara en su palabra que Él sabe todo, que Él es omnisciente, y ese es justamente el atributo que estamos estudiando durante la noche de hoy. Dios es omnisciente, Él sí lo sabe todo, Él absolutamente todo lo conoce. Nosotros, en cambio, estamos limitados por nuestra mente finita. Un filósofo griego, Sócrates, dijo una famosa frase muy conocida. Él afirmó que solo sé
que nada sé. Incluso este filósofo reconoció su propia ignorancia frente a las cosas, que la única cosa de la cual tenía certidumbre era de que realmente no sabía nada. Y un hombre una vez también afirmó, mientras recibía uno de sus diplomas de doctorado, y dijo al público: lo único que es erudito en mí son este par de anteojos. Un hombre con mucha educación, con mucho conocimiento, recibiendo su diploma de doctorado, pero dijo que lo único erudito en él son este par de anteojos, obviamente porque estaba usando un par de gafas. Así que no se dejen confundir. El hecho de que alguien tenga gafas no significa que sepa mucho, como muchas personas tienden a relacionar. El punto es, el conocimiento de Dios es un conocimiento perfecto. Y eso es lo que esta noche nos vamos a enfocar en estudiar y conocer. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y cuando aprendemos este hecho, comparado a nuestra ignorancia, nos damos cuenta de que nuestro Dios es un Dios inmensamente asombroso. El hecho de que Dios sepa todas las cosas, absolutamente todo. Dios es conocedor de todos los idiomas. Dios es conocedor de todos los libros que existen o que han llegado a existir. Dios es conocedor de absolutamente todas las cosas. Y eso es algo que simplemente nos deja estupefactos. Así que vamos a iniciar entonces en esta noche definiendo en primer lugar qué es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios o de qué hablamos cuando decimos de que Dios es omnisciente? Así que aquí hay una breve definición con la cual quiero iniciar. Dice que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Tranquilos, vamos a desmenuzar poco a poco esta definición para que podamos entender qué es lo que significa. Empecemos con el primer hecho. Dios se conoce plenamente a sí mismo y además conoce todas las cosas reales y posibles. Vamos a ver entonces qué significa eso respecto a la omnisciencia de Dios. Básicamente, cuando decimos que Dios es omnisciente, es que su conocimiento es perfecto, que Él se conoce plenamente a sí mismo y que Él conoce todas las cosas fuera de Él con perfección. No hay absolutamente nada que Dios desconozca o que Dios ignore. Así que hablamos de la omnisciencia de Dios y decimos de que Dios no tiene que aprender. Dios no tiene maestros o profesores, porque Dios sabe absolutamente todas las cosas. Así que vamos a ver a través de las escrituras que se nos revela de que Dios es omnisciente, de que Dios todo lo sabe. A través de las escrituras vamos entonces a aprender este maravilloso hecho. El primer punto de la definición que habíamos dado es que Dios se conoce plenamente y perfectamente a sí mismo. Y eso realmente es asombroso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios infinito y es un Dios ilimitado y es un Dios eterno. El hecho de que Dios se conozca plenamente a sí mismo solamente es posible porque Él es Dios. Solamente aquel que es infinito puede conocer lo infinito. Solamente un Dios que es trascendente, eterno, ilimitado, puede conocer su propio ser, ya que Él mismo es infinito, es eterno e ilimitado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, vamos a ver cómo se nos revela esta realidad. Se los voy a mostrar aquí en la pantalla, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. La palabra del Señor dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las Escrituras nos muestran entonces, en primer lugar, de que el conocimiento
perfecto de Dios incluye un conocimiento perfecto de sí mismo. Es el Espíritu mismo de Dios quien conoce las profundidades y los pensamientos de Dios mismo. Nosotros no podríamos conocer de manera cabal y perfecta a un Dios que es infinito. ¿Cómo podríamos nosotros, siendo finitos, conocer a un Dios que es ilimitado, que es infinito y que es eterno? Eso solamente es posible porque Dios mismo es infinito y por lo tanto Él se conoce perfectamente a sí mismo. Las escrituras también nos muestran de que ese conocimiento perfecto de Dios se da entre las personas de la Trinidad. El versículo que acabamos de leer muestra que es el Espíritu de Dios el que conoce las profundidades y los pensamientos de Dios mismo. Las escrituras también nos muestran, por otro lado, que esa misma relación de conocimiento perfecto se da entre las personas de la Trinidad. Por ejemplo, entre el Padre y el Hijo. Veamos los siguientes pasajes para que noten el punto. En Mateo capítulo 11, en el versículo 27, Jesús dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Note entonces de que la única forma en que se puede conocer a un Dios infinito es cuando ese Dios infinito se revela a nosotros, y que ese conocimiento perfecto de Dios está presente en las personas de la Trinidad. Jesús dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre y que nadie conoce al Padre sino el Hijo. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. Nadie puede decir, wow, yo ya vi a Dios. Porque realmente las escrituras dicen que solamente el unigénito, el Hijo, es el que ha conocido y ha visto al Padre, a Dios, y es quien lo ha dado a conocer. Y en Juan capítulo 10, versículo 15, se nos dice: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Las escrituras dejan en claro entonces de que Dios se conoce plenamente a sí mismo y que cada persona de la Trinidad tiene un conocimiento perfecto y absoluto de Dios mismo y de las profundidades de Dios. Ahora, por otro lado, la definición que dimos nos dice que no solamente Dios se conoce a sí mismo perfectamente, sino que Él conoce todas las cosas que existen y todas las cosas que suceden en el universo. Dios es omnisciente por el hecho de que Él conoce absolutamente todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra, en cualquier parte del mundo o del universo. No hay nada que se escape de los ojos de Dios. Vamos a ver varios versículos bíblicos que nos muestran esta verdad sobre Dios y va a quedar bastante claro este hecho. Empecemos con Isaías capítulo 40, versículos 13 al 14. Dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? La respuesta a esta una, dos, tres preguntas, que son preguntas retóricas, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ustedes deben saberlo muy claramente. Nadie, nadie, nadie puede aconsejar a Dios. Dios no necesita consejeros, Dios no necesita nadie que le enseñe, que le informe o que lo instruya. Dios no necesita a nadie que le dé conocimiento o que le dé inteligencia. Nadie puede hacer eso con Dios, porque Dios ya lo sabe todo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 20, dice: en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Queda sin duda a través de las escrituras que Dios sabe todas las cosas, no algunas,
No la mayoría, sino todas las cosas Dios las conoce. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una vez más, las escrituras enseñan de manera explícita que no hay absolutamente nada que esté oculto a los ojos del Señor. Todas las cosas están descubiertas ante su mirada, ante su conocimiento perfecto. Dios sabe los secretos, Dios sabe todo lo que está oculto, Dios conoce todas las criaturas. No hay absolutamente nada que Dios no conozca. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. El Señor está siempre mirando y está siempre consciente de lo que está ocurriendo en el mundo. Dios conoce a la perfección cualquier cosa que esté ocurriendo en estos momentos o que ocurrió hace una semana o hace un año o hace miles de años atrás. Dios conoce absolutamente todo. Sus ojos están puestos sobre todo lo que está ocurriendo en el universo y en la tierra. Y Job capítulo 28, versículo 24 nos dice, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Sorprendente, ¿no? Las escrituras enseñan entonces muy claramente que Dios ve todas las cosas, conoce todas las cosas y no hay absolutamente nada que sea oculto a los ojos de Dios. Piensen eso en comparación a nuestra limitada forma de ver el mundo. Tenemos dos ojos y tenemos una visión periférica que nos permite tener un buen rango de vista. Aún así, nosotros no podemos ver lo que ocurre detrás de nosotros. No podemos ver ni tenemos ojos en nuestras espaldas. Así que uno no puede saber lo que está ocurriendo detrás de sí mismo, ni siquiera qué estará ocurriendo detrás de esta pared. Mi vista, mi visión, mi conocimiento sobre lo que está ocurriendo en estos momentos se limita específicamente a un perímetro. Pero Dios no. Las escrituras muestran claramente que Dios está viendo todas las cosas. Sus ojos están puestos sobre todo el mundo, sobre todo el universo, y Él contempla con su perfecto conocimiento todas las cosas que están ocurriendo. Pero no solamente Dios conoce el presente, no solamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Las escrituras nos muestran de que Dios también conoce el futuro. La palabra de Dios nos dice que Dios conoce el final desde el principio y que de hecho Él sabe las cosas mucho antes de que ocurran. Veamos en Isaías capítulo 46 y en el capítulo 42 cómo se nos enseña esta verdad. En Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que declara desde el inicio lo que ocurrirá en el final. Él es el Dios que desde la antigüedad ha declarado aquello que en el futuro ocurriría. Así que Dios conoce el futuro también. En Isaías capítulo 42, versículos 8 al 9 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Es bastante claro entonces, queridos hermanos, de que Dios no solamente conoce todo lo que ocurre en el presente, sino que conoce todo lo que ocurrirá en el futuro. Y por tanto, Dios conoce todo el pasado. Eso es el hecho por el cual uno ve en las escrituras
que los profetas podían hablar en nombre de Dios y dar testimonio de lo que habría de ocurrir en algún momento. Vemos como los profetas tienen visiones, sueños, Dios les muestra lo que va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué es eso posible? Porque Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que ocurrirá en el futuro antes de que de que el futuro mismo ocurra. El conocimiento de Dios es tan gigante, tan inmenso, que Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Nada se escapa de su conocimiento. Y eso podemos decir que Dios sabe todas las cosas en general. Pero además de ello, Dios conoce los detalles más pequeños que ocurren en nuestras vidas. Las escrituras nos muestran también de que Dios conoce hasta el más mínimo detalle de nosotros. No solamente Dios conoce las cosas grandes, importantes, Él conoce singularmente a cada una de sus criaturas, a cada uno de sus hijos, y nos conoce con mucha perfección. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 6 y en el capítulo 10. Mateo capítulo 6 versículo 8 nos enseña: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad, sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Aquí Jesús está enseñando a sus seguidores y les dice: cuando oren, no digan tantas palabras, no adornen tanto sus oraciones, como si por tanto hablar Dios los fuera a escuchar. Más bien, sean sencillos, presenten ante Dios sus peticiones, pero tengan en cuenta de que Dios ya sabe lo que necesitan antes de que ustedes lo pidan. Antes de que oremos, de que le pidamos a Dios algo que necesitamos, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, Él ya conoce de qué tenemos necesidad, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras faltas. El Señor ya lo sabe de antemano, incluso antes de que oremos. Mateo capítulo 10, versículo 30 nos dice: y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Sorprendente, es maravilloso. Noten que Dios no solamente sabe las cosas grandes a nivel macro, sino también a nivel micro, a nivel tan detallado es su conocimiento que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Usted desea la tarea de contar los cabellos de su cabeza uno por uno. ¿Y cuándo terminaría? De aquí a que termine ya posiblemente se le han caído varios. Y Dios lo conoce, Dios sí lo conoce. Eso significa de que el conocimiento de Dios es tan perfecto de que Él nos conoce a nosotros mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Dios nos conoce tan perfectamente porque Él es nuestro creador. Él nos hizo, Él nos formó. Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos. Él conoce de qué cosas tenemos necesidad antes de que oremos y las pidamos. Él nos conoce detalladamente y con perfección. Más, incluso más de lo que nosotros mismos nos podemos conocer. Aparte de eso, Dios conoce lo interior, lo profundo en el corazón del hombre. Todo aquello que está dentro de nosotros, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, en nuestros deseos, todo ello también lo conoce el Señor. Veamos qué nos dice la Escritura al respecto. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Versículo 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías nos dice que el corazón es muy engañoso. Y eso es muy cierto. Y nosotros nos podemos dar cuenta por nosotros mismos de que nuestro corazón es tan engañoso que algunos días
nos levantamos con ánimo de hacer muchas cosas, queriendo muchas cosas, y al otro día nos levantamos con ánimo de hacer cosas completamente diferentes. Nuestro corazón es tan engañoso que incluso nos engaña a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros estamos seguros a veces de lo que queremos, lo que necesitamos, de lo que sentimos. Ni siquiera nosotros mismos estamos seguros, y mucho menos del corazón de otras personas. Pero ese corazón tan engañoso, que puede ser engañoso ante los ojos de los hombres, que puede ser un corazón que oculte muchas cosas, no está oculto a los ojos del Señor. El Señor dice que Él escudriña el corazón, Él abre y mira lo que hay dentro. Él conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. En Lucas capítulo 16, versículo 15 dice, Jesús está hablando, y Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Jesús declara de manera bastante clara que Dios conoce el corazón de las personas y que tal vez las personas estimen mucho algunas cosas porque a sus ojos los ven como algo impresionante, algo bueno, pero eso que aparentemente es bueno delante de los hombres puede ser abominable, odiable a los ojos de Dios. Por el mismo hecho de lo que Jeremías nos acaba de decir, el corazón es engañoso. Dios sí lo conoce. Los hombres tal vez podamos darnos cuenta de algunas cosas en nosotros o en las demás personas, pero las personas podemos engañar y ser engañados, pero Dios no, porque Dios sí conoce absolutamente todo. En Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, Jesús dice, noten eso, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí lo notan? Jesús mismo no confiaba en los que le seguían a él. Él dice que él no se confiaba de toda esa multitud que estaba detrás de él. Tal vez humanamente, si alguien viera una multitud que lo está siguiendo y que lo quiere proclamar rey, uno diría, wow, esa gente me ama, esa gente me adora. Pero Jesús no. Jesús sabía que toda esa multitud, entre toda esa gente, él sabía que muchos eran falsos, que no podía confiar en ellos, porque él sabe lo que hay en el hombre. Jesús lo sabía y Jesús lo sabe. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Los hombres pueden ser engañados, pero Dios nunca puede ser engañado. En Juan capítulo 21, versículo 17, otro ejemplo, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué hace Pedro? Apela al hecho de que Jesús conoce todas las cosas y le dice, Señor, ¿para qué me preguntas más? Me has preguntado 3 veces. Tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Así que Pedro tenía un convencimiento y deja muy claro de que Dios sabe todas las cosas y que Jesús mismo conocía hasta los sentimientos reales del corazón de las personas. Lo que hemos visto en los versículos anteriores es que Dios conoce hasta lo más íntimo del corazón humano. No hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Dios conoce las profundidades de los pensamientos de los hombres. Aunque los hombres puedan dar apariencia de algo, Dios examina y prueba el corazón. Dios conoce lo más profundo de cada ser humano, de forma de que no hay nada que se le pueda ocultar, no hay nada que Él desconozca. Además de ello, vemos
a través de otros pasajes bíblicos que Dios conoce el pecado y la maldad del corazón del hombre. En el Salmo capítulo 69, versículo 5, dice: oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. El salmista está consciente de que Dios conoce su insensatez, sus transgresiones, sus pecados. El Señor conoce también esa parte mala de nosotros, esa pecaminosidad que hay en nuestro corazón. Incluso eso es conocido ante los ojos del Señor. En Jeremías capítulo 16, versículo 17, el Señor declara: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Así que la maldad de los seres humanos no está oculta a los ojos del Señor. El Señor conoce plenamente el corazón de las personas. No hay nada que se escape de su conocimiento, sea algo bueno, sea algo malo, sea las acciones o sean los pensamientos de las personas. Todo ello Dios lo conoce. Ante los hombres podemos ocultar nuestra maldad, pero no ante Dios. Ananías y Zafira es un ejemplo de ello. Ellos mintieron a la congregación, mintieron a los apóstoles, pero no pudieron mentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabía por cuánto habían vendido su heredad. Adán y Eva intentaron ocultarse cuando se dieron cuenta de su pecado. Intentaron cubrirse, pero no pudieron cubrirse o ocultarse ante el Dios que todo lo ve. Nadie vio cuando Caín mató a su hermano Abel. Nadie lo vio. Pero Dios sí lo vio. Dios sí se dio cuenta de ello, porque Dios estaba allí mismo y porque Dios lo conoce todo. Acán, cuando conquistaron Jericó, Acán se tomó parte del botín, un lingote de oro, el anatema, y lo guardó muy bien en su casa para que nadie se diese cuenta, pero Dios sí lo sabía y Dios sacó a la luz su pecado. El rey David hizo maniobras para ocultar su pecado con Betsabé y también para ocultar, para disfrazar el asesinato que cometió contra su esposo. Pero Dios lo supo, Dios lo sabía y sacó a la luz su pecado. El Señor entonces escudriña todo de nosotros, absolutamente todo. Los más profundos pensamientos, deseos, pecados que hay en nosotros, el Señor lo conoce. Todo está a la luz de su conocimiento. El Salmo capítulo 139 es un maravilloso ejemplo de esto que estamos señalando. Veamos lo que dice el salmista en este hermoso pasaje. Salmo 139, versículos 1 al 6, dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Versículos 15 al 16. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Hermanos, esa es una meditación asombrosa sobre la omnisciencia de Dios. El salmista se maravilla al meditar de que Dios lo conoce perfectamente, incluso desde que apenas era un feto, desde que estaba en el vientre de su madre. Incluso desde allí, Dios ya tenía contados los días que viviría. Todo Dios lo conocía. Incluso, él dice: no está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda.
Cuando uno va a internet, en Google, uno encuentra que esa función de autocompletar, o también en el celular. Entonces, el celular o el computador predice lo que uno va a decir y le muestra. Entonces uno empieza a escribir y ahí aparece la palabra que uno va a decir. Bueno, parece que Google nos conoce bastante, ¿cierto? O hay personas que nos conocen muy bien y saben a veces cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Tal vez alguien muy cercano, un familiar, alguien que es muy cercano y nos conoce muy bien, y esa persona sabe cómo reaccionamos o reaccionaríamos o lo que diríamos en ciertas circunstancias. Pero el autocompletado de Google o una persona que nos conozca bien pueden equivocarse y no son nada comparables con nuestro Dios. Dios sí sabe con perfección y con detalle lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros estamos haciendo. Él, hermanos, lo conoce absolutamente todo. Así de grande es el conocimiento de nuestro Dios. Las escrituras también nos muestran además de que Dios sabe todas las cosas que son posibles. Dios no solamente conoce lo que ha ocurrido, lo que ocurre o lo que ocurrirá, sino que Dios también sabe las cosas que podrían ocurrir. En las escrituras vemos ejemplos en los que Dios da información sobre acontecimientos que pudieran suceder, aunque realmente no sucedieron. Un ejemplo lo vemos en 1 Samuel capítulo 23, versículos 11 al 13. El ejemplo es: David huye de Saúl, se refugia en una ciudad llamada Keila, una ciudad de los filisteos. David ora y le pregunta a Dios: Señor, ¿Saúl va a venir a perseguirme? Y si él viene, ¿la gente de este pueblo me va a entregar? Veámoslo brevemente ese pasaje. 1 Samuel capítulo 23, versículos 11 al 13. David ora al Señor y le pregunta: ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregarán. ¿Sí lo notan? El Señor sabía de antemano lo que podría ocurrir en una circunstancia específica. David ora a Dios y le dice: Señor, la gente que está aquí, a la que acabo de rescatar, a la que acabo de librar, ¿me van a entregar? Y el Señor le dice: sí, te van a entregar. ¿Qué hace David? Se va de ese lugar. Y entonces Saúl desiste de perseguirlo. Noten entonces que esto es un ejemplo de un hecho que se llama contrafactual, es decir, algo que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. Y sin embargo, Dios lo sabía, lo que podría ocurrir. No ocurrió, pero Dios sabía que si David se quedaba ahí, Saúl vendría a buscarlo y la gente de esa ciudad lo entregaría en manos de Saúl. Dios sabe las cosas que son posibles. Dios sabe que si esto ocurre, entonces esto ocurriría. Dios conoce todas las opciones, todas las cosas que en el mundo podrían ocurrir, que son posibles, aunque esas cosas no ocurran necesariamente. El anuncio de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando anunciaban que Dios haría algo, es un ejemplo de ello. Los profetas hablan en nombre de Dios y le dicen al pueblo: si ustedes hacen esto, les va a ocurrir esto. Si por el contrario hacen aquello, entonces les va a ocurrir esto. Esos son casos contingentes. Si ocurre A, entonces ocurre B. Dios conoce todas las opciones posibles de todo lo que podría ocurrir en el mundo. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Mateo capítulo 11, en las palabras de Jesús. Nótenlo aquí en la pantalla. En Mateo capítulo 11,
versículos 21 al 23. Estas son las palabras de Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieran en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Si notan el condicional, sí, sí. Si esos milagros que ellos estaban viendo se hubieran hecho en esas ciudades antiguas, Jesús dice que se hubieran arrepentido y o además de que hasta el día de hoy permanecería. Si lo notan, esos son casos de lo que pudo ocurrir, pero no ocurrió. Y sin embargo, Dios sabía lo que ocurriría en el caso de que eso llegase a pasar. ¿Sí? Ese es un pasaje difícil, es complicado, claro, es difícil entender porque ¿cómo así que si esos milagros hubieran ocurrido en esas ciudades se hubieran arrepentido? ¿Por qué no ocurrieron entonces? Eso hace parte, bueno, de la gran soberanía de Dios que la vamos a estudiar más adelante, de que Dios es soberano en sus planes, aunque no lo entendamos. El punto que quiero mostrar es que Dios conoce las cosas también que son posibles. Lo que podría ocurrir, Dios también lo conoce. Y eso es bastante asombroso porque estamos en un mundo tan complejo, tan lleno de variaciones, de posibilidades que sencillamente pensar en lo que podría ocurrir es asombroso. Tal vez ustedes han visto una película que se llama El efecto mariposa. El efecto mariposa es una teoría matemática que dice que lo que ocurre en un lugar del mundo puede afectar al otro extremo del mundo. Y en esa película del efecto mariposa muestra de que si cambiara solamente una pequeña cosa del pasado, entonces el futuro cambiaría completamente. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, cómo cambiaría el mundo si, digamos, Adolf Hitler no hubiera nacido, por ejemplo. En ese caso, entonces no hubiera ocurrido seguramente la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Si esto hubiese ocurrido, entonces esto hubiese pasado. El punto es nuevamente, Dios conoce todas las opciones posibles porque su conocimiento abarca todo lo que podría ocurrir en el mundo. ¿Ok? Eso es simplemente maravilloso, es sorprendente, pero es algo que debemos tener en cuenta. Finalmente, permítanme mencionar algo más sobre el conocimiento de Dios. La definición que habíamos dado finaliza diciendo, Dios conoce todo en un acto sencillo y eterno. Dios conoce todas las cosas en un acto sencillo y eterno. ¿Qué significa eso? En resumidas cuentas, que el conocimiento de Dios no está dividido en partes. Dios siempre es plenamente consciente de todas las cosas. Por ejemplo, si Dios quisiera saber cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, Dios no tiene que venir y contarlos y venir y decir 1, 2, 3, 4 y empezar a contar hasta decir, ah, bueno, Víctor tiene tantos cabellos. No, el conocimiento de Dios es perfecto y es sencillo en el sentido de que Él ya sabe todas las cosas de antemano. Si Dios quisiera saber cuántas estrellas hay en el cielo, Él lo sabe no porque Él las cuente, sino porque su conocimiento abarca todas las cosas de manera perfecta y eternamente. Dios sabe todas las cosas al mismo tiempo y todas las cosas siempre están presentes en su mente. Dios no necesita asistentes que vayan y le digan a un ángel, por ejemplo, oye, ve y mira qué está pasando en este lugar. No, Dios no necesita informantes o asistentes. Él es plenamente consciente de todo lo que ocurre de manera perfecta. Así que Dios nunca aprendió, ni aprende, ni aprenderá. Ni tampoco Dios nunca olvida absolutamente nada.
Nosotros olvidamos las cosas, nosotros debemos repasar, estudiar, recordar, pero Dios no. Todas las cosas están perfectamente claras y presentes en la mente de Dios. Noten el hecho de que si Dios hubiese que tenido que aprender algo nuevo, eso significa que Dios no es omnisciente y nunca lo fue. Si Dios tuvo que haber aprendido algo que no sabía, eso significaría que Dios nunca fue omnisciente. Pero las escrituras nos muestran de que Dios sí conoce todas las cosas desde la eternidad y de manera perfecta. Así que, queridos hermanos, por último, ¿qué enseñanza nos deja el hecho de pensar en la omnisciencia de Dios? En primer lugar, la omnisciencia de Dios debería llevarnos a recortar un poco nuestras oraciones. Recuerden uno de los pasajes que leímos. Dios no nos va a escuchar por nuestra mucha palabrería y además Dios no necesita que le informemos en la oración. Claro que la oración es un medio para expresarnos delante de Dios y para hacerle conocer nuestras peticiones. La misma escritura nos llama a que llevemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El punto es que no intentemos convencer a Dios de las cosas, porque Dios ya lo sabe. No intentemos convencer a Dios de algo, porque Dios ya sabe lo que necesitamos e incluso antes de que oremos, Dios ya sabe lo que vamos a decir. No podemos nunca orar al Señor diciendo, Señor, por si no lo sabías, estoy enfermo. O Señor, por si no lo sabías, está ocurriendo esto o aquello. O Señor, por si no lo sabías, este hermano está enfermo. No, Dios ya lo sabe antes de que nosotros lo digamos. Así que en la práctica debemos tener oraciones conscientes de que Dios ya sabe todo. Aún así, expresémosle sinceramente lo que hay en nuestro corazón, pero no creamos que por nuestras muchas palabras lo convenceremos. Ni tampoco, hermanos, evitemos también dar muchos detalles en oraciones públicas, ¿sí? Esto lo digo porque ocurre mucho en las iglesias. A veces los hermanos se extienden mucho en las oraciones porque empiezan a dar detalles de las oraciones. Pues, Señor, oramos por la hermana Patricia que le fue infiel a su esposo en la taberna de la esquina de la calle 14 con un señor que se llama Miguel. Señor, perdónalos. Y Señor, y ahora la hermana está embarazada. Señor, por favor, ayúdalos. Eso es un poco exagerado, pero a veces hay oraciones así. Evitemos en las oraciones públicas dar tantos detalles. A Dios no le interesa porque Dios ya lo sabe. Y a los hermanos, pues solamente les va a causar curiosidad y chisme. ¿Ok? Por último, evitemos la hipocresía ante Dios. Podemos engañar a otros, pero a un Dios que todo lo sabe, que es omnisciente, nunca lo podemos engañar. Él lo sabe todo. En la oración es cuando nos desnudamos ante Él. Él ya lo sabe todo. No intentemos dar una fachada espiritual o de piedad, porque Él ya lo sabe todo. Dios conoce todo de nosotros, todo de ti. Sus ojos están puestos sobre tu vida. Así que, hermano, tú puedes confiar en Él, ser sincero ante su presencia, acercarte a Él confiadamente porque Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y aún más especial, Dios conoce nuestro futuro y por eso podemos confiar plenamente en Él. Amén.